Bueno, pues sí, primero agradecerles este espacio tan importante, el trabajo tan juicioso de la reunión de una cantidad de información, pues que yo sé que 2 años pareciera que fuera mucho tiempo, pero pues es poco en términos de política pública y de la visión pues que estamos construyendo entre todos para un futuro regulado del cannabis de uso adulto, de un uso específico que ya puede beber de los aprendizajes del uso medicinal en el segmento farmacéutico y de los usos industriales que recién comienzan también a implementarse en nuestro país. Primero decir que para poder hacer recaudo tenemos que generar primero la riqueza, generar primero los ingresos. Y en ese sentido también podemos, alimentándonos de la experiencia del cannabis medicinal, que no es negocio para nadie, ni siquiera para, como se dice comúnmente, es que le entregaron el negocio a unas multinacionales. Y entonces uno puede ir a ver los estados financieros de esas empresas con capital extranjero que están en la bolsa y se da cuenta de que están en rojo y que son grandes inversiones, pero no son grandes empresas, porque no están teniendo ya estabilidad en sus prácticas ni estabilidad en sus ingresos. ¿Sí? Esto es un reto para todos los tamaños y además que ellos son una súper minoría, porque la mayoría de emprendimientos en Colombia son microempresas, son medianas empresas, ni siquiera medianas, somos microempresas. ¿Sí? Las microempresas somos las que tenemos eh, bueno, 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes de ingresos, ¿sí? Y eso no lo tiene ninguna empresa en este momento. Entonces, todos estamos en esa super mini categoría. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Podemos derribar ese mito de que es que la regulación se hizo solamente para darle el negocio a unos capitales específicos, porque cuando derribamos ese mito, podemos ver los verdaderos problemas y los verdaderos retos que tenemos enfrente para que esto sea. Y para que esto sea en el uso adulto, ¿sí? Entonces, podemos beber de estas referencias internacionales, pero podemos ser más audaces y esa es la oportunidad tan grande que tiene Colombia de transformarse, de ser la exportadora mundial de cocaína y de violencia a través de las drogas ilegales, a transformarse en un país que esté en el liderazgo de la gestión del placer y de los riesgos a través de los psicoactivos. Y el cannabis es una sustancia muy segura, es una sustancia muy chévere para poder comenzar, porque en términos de salud pública los riesgos no son tan altos. Es más, la última encuesta de la ONU habló y fue muy clara en decir que casi más del 80% de los consumidores de drogas en general son consumidores que no tienen consumos problemáticos, o sea que la gran minoría es donde está el consumo problemático y queremos enfocarnos en los riesgos de la salud pública del consumo problemático. Entonces estamos dejando de lado, ¿sí?, a esa dignidad humana de los consumidores que no tienen consumos problemáticos y que necesitan tener mínimos de garantía de calidad y de acceso precisamente para pues poder ejercer sus libertades personales con plenitud. Y ahí está la oportunidad del cannabis de uso adulto que nos puede marcar ese camino. Con el tema de los impuestos, pues es como el tema de los impuestos a los dividendos, ¿no? Entonces nosotros decíamos, no, pues impuestos a los dividendos, pero que haya dividendos, porque es que si vamos a hablar de que vamos a tener, qué tipo de impuestos, qué diseño de impuestos para los productos, para esto, aquello, pero resulta que no podemos transferir la experiencia económica o la experiencia fiscal de Estados Unidos y de Canadá, que tienen quizá los aparatos agroindustriales más protegidos del mundo, ¿sí? Con políticas proteccionistas, con políticas que se han enfocado en el desarrollo de sus mercados nacionales antes que los mercados de exportación. Es que no es fortuito que Estados Unidos haya ido estado por estado desarrollando sus mercados locales, fortaleciendo, educando a sus consumidores también, porque aquí hace falta esa gran política. Y es que para proteger la salud pública no es castigando con altos impuestos, es educando en conciencia para poder tener criterio y tomar decisiones. Yo no voy a dejar de comprar un producto, o sea, en un país tan desigual como Colombia, ¿sí? Que el segundo o tercer más desigual del mundo, el que haya impuestos más altos para un determinado producto, lo que va a terminar haciendo es que el que no tiene recursos, pues le toca ir al mercado ilegal, pero el que los tiene los va a comprar, independientemente de lo que pueda significar en términos de riesgo. Entonces, en un país desigual como Colombia, eso no funciona como en un país donde no hay tanta desigualdad como Estados Unidos o Canadá. Entonces, ojo con eso, porque en nombre de la defensa de la salud pública, lo que estamos es más bien
poniendo en riesgo la salud pública, porque estamos estimulando el consumo en el mercado negro, ¿sí? Y por otro lado, estamos dejando del lado la verdadera herramienta del criterio y de la conciencia para tomar decisiones a la hora del consumo, que es la educación, porque es que hemos tenido más de 60 años de una campaña de propaganda ideológica que está estigmatizando, que está diciendo mentiras, que está obviando a la ciencia, que está mintiendo abiertamente o que está hasta utilizando también a la investigación científica para apoyar. Sí, o sea, es que es tenaz, porque en Estados Unidos hasta hace poco se ha venido reconociendo que en el Instituto de Drogas, pues, de Investigaciones para las Drogas, se venía autorizando la investigación siempre y cuando esa investigación fuera a hablar de efectos adversos del cannabis. Y eso ha sido una política de Estado allá. Entonces, ¿qué tipo de evidencia, con qué tipo de evidencia estamos contando? De todas maneras, ha habido una producción de evidencia medicinal amplísima, de seguridad acerca de ciertos cannabinoides, del tema este de que no hay muertes por sobredosis porque pues no tenemos los suficientes receptores endocannabinoides en el tallo cerebral, entonces no hay peligro, hay paro cardiorrespiratorio, eso es una maravilla, eso no lo encuentra uno en otra sustancia. Entonces, si bien es ensayo y error como en la medicina, acuérdense que ya tenemos un piloto con el cannabis medicinal farmacéutico y de ahí tenemos muchas lecciones aprendidas. Una de ellas es que la sobreregulación es la muerte para cualquier sector, sobre todo para un sector que tiene una competencia directa que es un mercado ilegal. Necesitamos un Estado que apoye, que fomente, porque si vamos a pasar del estricto control y de la fiscalización, que es prohibicionismo, al cobro fiscal, pues estamos en el mismo castigo, ¿sí? Tenemos es que pasar a un Estado que invierta, un Estado que fomente, que acompañe, que apoye, que deje de castigar, sobre todo pues el tema de las conductas con el uso adulto del cannabis. Por ahí hay reparación a las mujeres que están en cárceles por cuenta de delitos pues no asociados a violencia homicida, sino a narcotráfico, donde les demos una salida de excarcelación a esas mujeres, solucionamos el problema del ¿cómo se llama? El hacinamiento carcelario en mujeres. Eso ya por ahí es una cosa grande, ¿sí? El tema de los antecedentes penales, el tema de una campaña fuerte de educación para revertir todos los daños del estigma, y no solamente con los cultivadores rurales, los cultivadores de cannabis no son eminentemente rurales, los cultivadores de cannabis históricos también son urbanos, ¿sí? La gente que ha estado también afectada por los efectos de la guerra contra las drogas no solamente está en el campo, yo creo que es la nación colombiana entera, porque han sido décadas y décadas de narcotráfico que han hecho que indirecto o directamente nuestras familias hayan tenido dolores, pérdidas de familiares, desaparecidos, secuestros, de todo tipo de afectaciones por cuenta del narcotráfico. Entonces, claro que hay que identificar específicamente las poblaciones, específicamente los daños, pero es una narrativa nacional de dolor. Y en ese sentido no nos podemos seguir dividiendo en unos que son merecedores de política y otros que no. Entonces, este libro es fantástico porque recoge la actualidad de lo que está sucediendo y en Colombia también ya están sucediendo cosas. Entonces, no tenemos que esperar, no tenemos que ensayar, arrancar desde cero. Debemos es aprender de las lecciones inmediatas que estamos teniendo aquí y sobre todo aplicar acciones inmediatas. ¿Qué tenemos en este momento? Aproximadamente 2.500 empresas, emprendimientos más bien somos, ¿sí? Que estamos en este momento ahogadísimos porque estamos llenos de flor y de derivados que no tenemos mercado nacional para circular eso, ¿sí? Solo tenemos fórmulas magistrales que son, pues el valor de producción de eso es alto, entonces la gente de su bolsillo no puede pagar un frasquito de estos de 180.000 pesos por más de 2 meses, o sea, no hay adherencia para esto, entonces necesitamos un sistema de salud que integre un derivado de fabricación nacional, un derivado estupefaciente de fabricación nacional. Nunca lo hemos tenido, nunca habíamos producido un estupefaciente para salud, pues, legal, ¿sí? No lo habíamos hecho, entonces eso no se ha integrado en nuestro sistema de salud de una manera robusta y por tanto ahí está toda la producción, todo el empuje emprendedor de Colombia, de capital nacional en su mayoría, ahí está frenado. ¿Qué está esperando? Que se habilite un mercado nacional, porque el cannabis es local. Y ahí Colombia tiene una gran oportunidad, sus cultivadores, nosotros. Tenemos una gran oportunidad en la diversidad de variedades, en la diversidad de usos,
porque no solamente es el uso adulto de la flor, sino el uso adulto también pues de derivados, pero también son los usos industriales, que son todo lo que no es médico y científico, básicamente, ¿sí? Textiles, combustibles, fibras, alimentos, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos la viabilizar. Si el gobierno quiere ayudar o el Estado quiere ayudar, pues que deje vender el cannabis a nivel nacional. ¿Sí? Que deje vender la flor para los pacientes colombianos que hoy en día no pueden acceder a la flor como producto medicinal. Y eso es un exabrupto, porque si hay evidencia de uso clínico o uso medicinal, es en la flor como producto terminado. Y ahí hay una gran oportunidad también de agregación de valor. Se pensaba al principio, no, es que tiene que ser mínimo derivados de cannabis, porque si no, entonces vamos a seguir siendo unos vendedores de materia prima. Pues eso fue en lo que nos convertimos, por despreciar la flor como el producto principal de toda esta industria del cannabis, tanto en lo medicinal como en el tema del uso industrial, que es todo lo demás, o sea, incluido el uso adulto. Entonces, estamos cerca. O sea, el tema farmacéutico medicinal, yo no considero que sea un error, fue un tramo del camino obligado, y hay una gente que, mejor dicho, se puso la 10 y se fue adelante con eso y abrieron camino. Y tenemos es que trabajar juntos y dejar de estar señalándonos y diciendo que es que porque estos sí, entonces deberían ahorita excluirlos y solamente estos otros, porque así no nos va a rendir. Y entonces, en la medida en que podamos trabajar juntos, todos los grupos de interés, tampoco excluir, no, es que no puede ser que la industria participe en el diseño de política pública. Claro que tiene que también estar ahí, no solamente la industria, él como un grupo, como los gremios, o sea, la actividad gremial, ahí les puede estar dando información que sí existe de los costos de producción, para poder saber y poder hacer unas cuentas mucho más aterrizadas, ¿sí? De cuánto vale en Colombia producir, teniendo en cuenta nuestra ubicación geográfica, porque eso pega durísimo. Aquí es mucho más costoso producir que, por ejemplo, producir el cáñamo o la biomasa en el norte o en los países donde hay estaciones, porque tienen un fotoperiodo distinto. Aquí los retos son enormes, por eso necesitamos un Estado que pase de la fiscalización y del control sobreregulado a un fomento y a una inversión en educación y sobre todo en investigación y desarrollo, para poder tener variedades fitomejoradas que respondan a nuestro ecosistema, etcétera, etcétera. Entonces, estamos cerca, ¿sí? Yo celebro cuando comencé a leer el libro y dije, y vi esos primeros 3 renglones que decían que apenas era era muy hipotético. Entonces yo dije, claro, esto ya si se escribe hoy, ya no se vale decir eso, esto ya es una realidad, y estamos listos, los gremios, la sociedad civil, que ha estado más de 20 años, mejor dicho, juiciosísima, trabajando en este seguimiento de país por país, de apertura por apertura regulatoria. Obviamente los cultivadores, no solamente los campesinos pues, o los indígenas, sino también los cultivadores urbanos, los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes entre los 25 y 50 años, porque ya caben también ahí, son las personas que han estado desarrollando las genéticas, guardando las semillas. O sea, Colombia realmente tiene un potencial enorme para desarrollar su mercado interno primero, y esto es clave, porque el cannabis es sobre todo local, ¿sí? Y ahí sí, en paralelo, ¿sí? Desarrollar relaciones de diplomacia comercial país a país para pensar en una exportación del uso adulto, porque también yo estoy escuchando unas sobreexpectativas de que, bueno, ahorita Colombia se va a poner a exportar cannabis y, mejor dicho, vamos a sustituir, yo no sé cuáles otras exportaciones o lo que sea, y resulta que eso es mucho más gradual que lo que podemos hacer a nivel nacional, ¿sí? Entonces, por ahí voy dejando, pero muchísimas gracias y felicitaciones por ese mapa que ustedes han dejado allí para el trabajo que se viene.